Buenos días, bienvenidos, que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Emilio y tengo el placer de llevarlos a la segunda etapa de los temas que estamos compartiendo en diciembre. Temas que nos preparan para esa hermosa culminación en la reunión que vamos a tener. En los anuncios se los contaron un poquito. Un domingo donde tenemos mensaje, tenemos teatro, tenemos canciones, tenemos algunas cosas que traen ese mensaje precioso de la Navidad. Y hoy les quiero compartir ese segundo escalón, esa segunda paradita, en la cual vamos a estar hablando de Emmanuel, Dios con nosotros, con respecto al hombre. Cuando mencionamos al hombre, estamos refiriendo totalmente a lo que es la historia de la humanidad. Lo que yo les voy a presentar el día de hoy es algo importante en lo que respecta a aprender de Jesús, a recibir de Jesús, y es entender su impacto en la historia. Jesucristo tiene que ver con la historia de la humanidad, pero quiero ir más allá del antes y después de Cristo. Esto va a algo que quizás nunca lo habías considerado, así que entiendo será interesante, entiendo será muy hermoso descubrirlo y también sorprendente de a dónde uno puede encontrar significados, porque hay partes de la Biblia que a veces uno se las salta porque cree que son aburridas o son abundantes en ciertos términos o en ciertas situaciones que parecemos como que no nos conectan mucho. Pero bueno, un poquito llevándolo acá, la primera premisa de que les quiero compartir es la siguiente. Navidad no solo refiere a un nacimiento, sino a una venida. Navidad no solo refiere a un nacimiento, sino a una venida. ¿Por qué hago esta declaración o comparto esta declaración un poco insolente, vamos a decirlo, un poco retadora? Es que usualmente cuando llega el tiempo de Navidad, lo que se comparte es la historia del nacimiento de Jesús. En algunos, porque a veces es solo el árbol, a veces solo es el pavo, ¿ya? Y otras costumbres, ¿no? Tenemos gente aquí de algunas nacionalidades, así que hay varias costumbres. El tema aquí es, muchas veces cuando nosotros contamos lo del nacimiento de Jesús, pareciera como una de esas historias tipo, había una vez. ¿Quiénes han leído La Cenicienta aquí? Había una vez, ¿no? O sea, todas esas historias tipo María la del barrio que empiezan barriendo un piso y terminan en un reino, ¿ya? Son tipo así, había una vez. Y pareciera que cuando hablamos del nacimiento de Jesús había una vez una doncella que era virgen y un hombre llamado José que era carpintero. Había una vez. Lo interesante es que si vamos a la historia de la Navidad, no encontramos el inicio de esta historia con un había una vez. Lo que encontramos es lo siguiente, Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Y lo he tenido que dividir en 3 partes porque es extenso y podría ser de esas cosas que no te enganchan. O que tú dices me la salto porque veo puros nombres. Aquí hay nombres que le podrías poner a tus hijos para que los adoren de por vida o los traumatices de por vida. ¿Ya? O sea, hay unos nombres raros. Pero el punto es que hay un mensaje aquí. La historia de Jesús no empieza con había una vez, sino que empieza de la siguiente manera. ¿Qué dice arriba? ¿O qué dice en sus pantallas? Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David. Empieza con una genealogía, con algo súper como aburrido. O sea, si un cuento engancha con había una vez, ya no podemos considerar la historia de la Navidad como un cuento. Número 1, quiero retarte a eso. La Navidad no es un cuento humano. La Navidad es historia. Número 2, cuando vamos a algún había una vez, nos deja lecciones morales, nos deja enseñanzas éticas, nos deja proverbios o consejos. Quiero decirte que a la Navidad uno no se acerca a buscar consejos. Ya te voy a contar a qué se acerca uno. Resumiendo esta primera parte, yo he resaltado 2 nombres aquí. ¿Cuál es el primero que ves por acá? ¿Qué dice? Abraham. Desde Abraham empezó todo. El padre de Isaac. Y esta parte termina ¿en quién? El rey David. Durante esos nombres que ves ahí hay 14 generaciones.
¿Cuánto vivimos las personas por generación? Dentro de lo ideal. 80, 100 años, cada vez va bajando, ¿no? Ya, pero bueno, pongámonos ideales. Entre 80 y 100 años, 14 por 100, hay 1400 años. Y hay una promesa que empezó en Abraham. ¿Alguien se acuerda cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y lo que vemos aquí son familias durante unos miles de años, centenas de años, desde Abraham hasta el rey David. En medio de esos nombres hay algunas situaciones que ya contemplaremos después. Pero hay situaciones raras, situaciones extremas, situaciones de peleas a muerte. Pero la promesa se mantiene. Primera parte, 14 generaciones. 14 se divide en 7 más 7. Téngalo en cuenta, ese 7 va a ser muy importante. La segunda parte de la genealogía son 14 generaciones más y leemos lo siguiente. Comienza con uno de los hijos de David, Salomón, padre de Roboam, ¿hasta qué cosa dice aquí? Los tiempos de la deportación de Babilonia. Hay una genealogía que incluye migración. Hay una genealogía que incluye la pérdida de tu país y se fueron a otro país. Interesante. 14 generaciones y ellos pierden su país porque el reino se divide en dos. Lo que David había logrado se divide en reino del norte, reino del sur. De hoy en día, del reino del norte, de esa división, no existen israelitas, no llega hasta acá ninguna descendencia. Del lado del sur, que es en Jerusalén, ¿le suena esa ciudad? Ciudad donde se movió Jesús bastante, ciudad donde hace su sacrificio, ¿ya? De esa sí hay descendencia hasta el día de hoy. Judíos quedan desde ahí, pero ellos sufren una deportación, una migración, y aquí hay 14 generaciones. Todos los eventos que están aquí son eventos como tristes, son eventos que no traerían esperanza, pero aún en tiempo de tristeza y esperanza, la promesa se sostuvo. No es un había una vez, aquí hay historia, hay generaciones de familias. ¿Me sigue? Y la tercera parte, hay 14, 7, 7, 7, vamos 4, 7. El quinto y sexto 7. Zorobabel es una personita a la cual se le permitió volver a Israel y ellos reconsiguen su patria. Y ahí se desarrollan 14 generaciones más y terminan ¿en quién? Un tal Jacob que dio como generación a José el carpintero, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. 14 generaciones más. Vaya sumando. Son miles de años. La historia de la Navidad no empieza con un había una vez, sino con bienvenidos a la historia. Esto es un suceso histórico. No es solo algo a lo que te acercas y dices, ¿qué consejo sacaré de la Navidad? No, es un hecho histórico. Y a la historia la enfrentas distinta de manera reflexiva, lógica o filosófica. Pero la enfrentas distinto. No es lo mismo leer el cuento de la Cenicienta, que te deja una enseñanza, a enfrentarte a la historia de la Navidad, con lo cual algo tienes que hacer. Quiero llegar allá. Resumen, así que hubo en total, no mentí yo, ¿verdad? 14 generaciones desde Abraham hasta David, 7. 14 desde David hasta la deportación en Babilonia, 7. Vamos, el cuarto 7. Y 14 desde la deportación hasta el Cristo, quinto 7, sexto 7, y nace Jesucristo. Diga conmigo, el séptimo 7. Ya llegamos allá. Pero fíjate, a veces saltamos esta genealogía y decimos, qué aburrimiento, ¿no? Lo máximo que puedo sacar por ahí es nombres. Pero hay una reflexión.
Veamos qué nos dejan estas genealogías. Número 1, quiero empezar con Apocalipsis 13:8, y no porque se va a acabar el mundo o algo así, por si acaso. En realidad es para leer algo importante. Sobre los planes de Dios, en Apocalipsis se dice esto. El libro del Cordero que fue sacrificado, ¿qué dice ahí? Desde la creación del mundo. Estos eventos hablados en Apocalipsis hablan de una segunda venida. Segunda venida que estuvo planeada desde la creación del mundo. Desde Adán y Eva, Abraham, hay una segunda venida. Por ende, permítame sacar la conclusión, la primera venida, que era esa genealogía, también estaba planeada desde la creación del mundo. Al Dios al que te invitamos a tener en relación es un Dios que se metió de lleno en la historia. Y para llevar a cabo sus planes ha estado expuesto a los mismos riesgos que tú y yo afrontamos en nuestra historia. O sea, solo quiero que te lleves eso en tu corazón primerito. Dios no es ajeno a lo que tú y yo vivimos. Y para amarnos, también expuso sus planes a los riesgos de la historia. A familias que se dividen, familias que se pelean, gobiernos que se pelean, reinos que se acaban, migraciones que suceden, políticos que se adueñan, políticos que usan la religión, políticos que usan la sociedad. Y ahí llegó el pequeño niño, en pañales, con la misma suciedad que tú y yo alguna vez enfrentamos, o como padres hemos limpiado, con los mismos llantos de necesidad. Y desde ahí yo voy teniendo un enfoque distinto hacia lo que es la Navidad. Ya no es solo el momento reflexivo, ya no es solo el único momento del año en que me porto bien, porque a veces somos así, ¿no? De enero a noviembre, viva la patria, viva la libertad. Pero cuando llega diciembre, como, oye, desacelera un poco, ponte más reflexivo, elige bien tus amistades, aparta a estas personas, vuélvete a acercar a estas, y solo lo dejamos para diciembre. Pero parece que el tema aquí es otra perspectiva. Por lo cual, quiero que guarde esta primera conclusión conmigo. El Evangelio es una buena noticia y no un buen consejo. Jesús no es un había una vez, Jesús no es un cuento, Jesús es alguien real. Todo esto sucedió. Y lo lindo de entender la diferencia entre consejo o entre cuento e historia es que el cuento te da consejos, pero cuando hay algo histórico hay otro tipo de respuesta. Lo explico de otra manera. Si estuviésemos analizando la historia antes de que pase algo, ejemplo, la destrucción de un reino, si yo supiese que un reino viene a conquistar y a destruir el mío, lo que necesito en ese momento son consejeros para que me digan cuáles son mis opciones para que mi reino no se pierda. Pero en cambio, si el hecho ya sucedió y el reino se perdió, ya de nada sirven los consejeros. ¿Qué es lo que sirve cuando un reino se ha perdido? Los mensajeros. Cuando el hecho ya ocurrió, lo único que queda es alguien que ve las cenizas y los escombros y en la historia identifica y dice, este suceso pasó y hay que contarlo a todos los lugares por lo que pasó aquí. Esa es la historia. Entonces, cuando yo te digo en esta mañana, el Evangelio no es una buena noticia y no un buen consejo, te estoy diciendo, hay que cambiar la forma en que reaccionamos hacia la Navidad. La Navidad no necesita consejeros. La Navidad no necesita gente que quiera un consejo. La Navidad necesita gente que reciba un mensaje. La Navidad necesita mensajeros. Cuando me acerco a la historia, entiendo que es el tiempo de dar un mensaje. Cuando me acerco a la historia, entiendo que cada mes del año es un buen momento para compartir un mensaje, porque estoy ante un hecho histórico. Ese hecho histórico es la Navidad. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la buena noticia? Es esta. No te salvas a ti mismo. Dios ha venido a salvarte. Esa es la buena noticia.
La buena noticia que todos necesitamos es reaccionar así ante el mensaje. Necesito el mensaje de un Salvador. Otros reaccionamos diciendo, hay gente que necesita que este mensajero les cuente que necesitan a un Salvador. Y es así como comienza a cambiar la perspectiva de la Navidad. Ya no solo es el tiempo de reflexión, ya no solo el tiempo de portarme bien, ya no es el tiempo solamente de adquirir una ética, sino que realmente es el tiempo de confrontarme ante la historia y hacer algo con esa historia. Este tiempo no necesita consejeros ni alguien de consejo, necesita mensajeros. Diga conmigo, mensajero. Dile que está a tu lado, eres un mensajero. Y cuando uno le dicen algo así, ¿no? De paso, yo soy de los que siempre obliga a que le digas algo a alguien, ¿ya? Uno se siente como, pero bueno, eso es como muy serio, lo del mensajero, tranquilidad. Primero repasemos algo que Guido les compartió la semana anterior, y es otra forma de decir la frase que les he compartido. Tim Keller, que es un gran autor, dice lo siguiente: la Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Por eso Dios tuvo que venir a ti. Navidad es enfrentarte a ese hecho histórico. ¡Wow! Dios tuvo que venir por mí porque no hay nada que yo haga que pueda arreglar esto. No hay nada que yo haga que pueda mejorar esto. No hay nada que yo haga, ni un código que me libre de tantas cosas que pasan en el mundo y yo pueda perder esperanza. La única esperanza es Dios. La única forma de sostenerme es Dios. No te salvas a ti mismo. Dios ha venido a salvarte. Por eso el consejo que siempre damos aquí como iglesia es: no comiences a caminar con Cristo por adoptar una ética. Más bien, comienza por querer el informe histórico. Nos gusta a nosotros aquí una fe racional. Es decir, que seas personas que se pregunten realmente lo siguiente: ¿es verdad que Dios se hizo hombre? ¿Es verdad que Él vivió, sufrió y murió por mí? ¿Es verdad que se levantó de una tumba? Las personas que tienen una fe intacta, una fe que se sostiene en el tiempo, se han hecho esas preguntas. No solo se han acercado a una iglesia por ser mejores o portarse bien, o que les cuenten cuál es el código para encajar o llevar la cosa. Lo que han hecho realmente es confrontarse a esto. ¿Es un Jesús de fábulas o un Jesús histórico? Y cuando tú realmente te lo preguntas e investigas, el Jesús histórico termina demoliéndote así como te abraza con tanto amor. Y no hay de otra. Tengo que ser un mensajero. Tengo que empezar a contar el mensaje. Quizás no sea la persona, resultado final, que pareciera que dé el mensaje de la mejor, pero tengo que igual contarlo. Hay un momento en que todos cruzamos esa línea y nos lanzamos. Comenzamos a ser mensajeros. La Navidad, una vez más, no es un consejo. Lo cuentas como un hecho histórico. Y ese hecho histórico espera tu respuesta. Y la respuesta que yo más anhelo es ser un mensajero. La respuesta que más anhelo para tu vida es que seas un mensajero. Porque nunca sabes el poder que tiene ser un mensajero. En cualquier cosa, en tu actividad, en tus labores, en tu casa iglesia, en el espacio donde tú estás y tienes una influencia, puedes ser un mensajero, donde sea. Siempre hay algo que te abre la puerta con las personas que te rodean. Y más increíble, si eres alguien con una profesión indispensable, qué bonito poder decir: todo esto por lo cual me he vuelto indispensable para alguien solo es una puerta para un mensaje. Yo soy la puerta, porque ante el hecho histórico no puedo hacer más, solo puedo ser un mensajero. Algo lindo al pensarlo como un evento histórico y confrontarte con la historia es que la historia del Evangelio te muestra otra manera de leer las historias que existen. Ya lo decía yo, hay una diferencia entre una fábula y un hecho histórico. Hay una diferencia entre la Cenicienta y Jesús. Hay una diferencia entre Blancanieves y Jesús. ¿Qué otro cuento se imagina por ahí? Hay una diferencia entre las fábulas de Esopo y la historia de Jesús. Son muy distintas. Entonces uno no puede encasillar a la historia de Jesús como un cuento de hadas. Y alguien que lo logró es un autor que les recomendamos siempre aquí, y es C.S. Lewis,
¿Qué libro fantasioso escribió C.S. Lewis? ¿Alguien sabe por ahí? Las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es un cuento, ¿verdad? Pero fíjate algo con respecto a ese cuento de hadas. Escucha esto. Hay una parte en todos los libros, viene a ser un libro que se llama El viajero del alba, y si viste las películas de Narnia, o sabes algo de ellas, sabes que al menos se han hecho 3. La tercera se llama La travesía del viajero del alba. Hay una parte en esa película que al menos a mí, como cristiano, me destruyó hasta las lágrimas. Tanto así que cuando yo la vi, el hermano de mi esposa era súper chiquito y me miró y dijo, ¿por qué lloras? Y no había forma de explicarle, porque era muy chiquito. Pero lo tengo tan claro porque chico tiene ahora 21 años, eso fue hace mucho tiempo, tenía como 10 o 11 cuando la vimos. Bueno, hay una parte en que se supone que tú en Narnia, cuando ya dejas de ser niño, ya no te dejan entrar. Ya dicen, ya pasó tu tiempo, ya eres adolescente y usted regresa al mundo, a la tierra. Entonces, se le acaba el tiempo a Lucy. Lucy es una de las niñas del cuento que amó tanto al león. Hay un león que se llama Aslan en el cuento. Y es el león que liberta esa dimensión, lo que pasa en el cuento. Entonces ella está preocupada porque no concibe su vida sin volver a ver al león Aslan. Y le dice, Aslan, pero si yo vuelvo a la tierra y ya no puedo entrar aquí, ¿cómo volveré a saber de ti? Y Aslan le dice, allá en la tierra me conocen por otro nombre y tú me conocerás por ese nombre. Cuando tú estás viendo la película, ¿sabes que está hablando de quién? De Jesús. Y le dice, el propósito de haber entrado a Narnia es para que cuando vuelvas a la tierra me conozcas. Y a Luis le decían, entonces, ¿Aslan es una alegoría de Jesús? Escuche esto, es literatura. Y él respondía, no, Aslan es Jesús. Y esa declaración a mí me ha marcado. Porque ¿qué estaba haciendo Luis? Jesús nunca puede ser un había una vez. Lo que él creó en esos cuentos fue subordinar los cuentos de hadas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, Jesucristo no se merece un había una vez. Pasa del había una vez a decir en la tierra yo soy real. Sí me logro comunicar, sí logro, no sé si le estoy dimensionando lo que tengo en el corazón. Pero ese señor, C.S. Lewis, es uno de los apologistas y defensas de la fe más fuertes. Y él se inventó Narnia solo para que en algún momento tú y yo lleguemos a decir, Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo me lleva a Jesús. Todo lo que yo recibo me lleva a enfrentarme al Jesús histórico. Todo lo que me lleva en este mundo, lo vivo, me lleva algún día a decir, tengo que ser mensajero. No puedo escapar de eso. Tragedias, lo positivo, todo te lleva un día a ser un mensajero de este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? No me puedo salvar, necesito que Dios me salve. Y por eso hubo un nacimiento. Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre es Jesús Salvador. Marcel, cuando empezó el servicio, decía, hay momentos que la Navidad se vuelve Navidad. Y perdemos el enfoque. Perdemos la esperanza, perdemos el conocimiento de que pasaron miles de generaciones históricas y aún así el plan se dio. ¿Qué va a fallar hoy si el plan nunca ha fallado? ¿De qué nos preocupamos si el plan nunca ha fallado? La esperanza crece cuando te enfrentas al Jesús histórico. Por lo cual, permíteme compartirte esto de las genealogías. Cuando ponen una genealogía como esa o algo histórico y lo ponen al Jesús histórico, tienes que llegar a este descubrimiento. El Evangelio trastorna los valores de este mundo. Cuando ves la genealogía, y yo les decía, atención a esos nombres, cuando llegues a casa, vuélvelos a leer, no hay tiempo para leerlos todos, pero ahí hay nombres. Tenemos dentro de esa genealogía, a gente que cometió incestos.
Tenemos dentro de esa genealogía a un David que quiso asesinar a alguien. Tenemos en esa genealogía a Salomón que se acostó con 1000 mujeres y cambió a Dios de su corazón por las mujeres. Tenemos en esa genealogía a personas como Rahab, que era una prostituta. Rahab está entre las madres de donde salió Jesús. Una prostituta y de paso era extranjera de Jericó. Dentro de esa genealogía también está Tamar y Ruth, junto con Rahab, que son cananeas y moabitas, de naciones impuras, donde los israelitas, donde se escuchaba algo de Moab o de Canaán, o sea, en serio, querían vomitar por la forma en que vivían. No se querían relacionar con ellos y resulta que están en esa genealogía. Tema interesante, ¿por qué? Porque en nuestra cultura tú te presentas por tu currículum, por tu máster, por tus estudios universitarios, por tu carrera. Pero en la cultura de Jesús te presentas por tu genealogía. Tu genealogía era la forma de evaluar si vales la pena, si ibas a ser un buen líder, si tenías padres y madres respetuosas como para que te ganes mi respeto de seguirte. Y a la Biblia no le importa, a la cristiandad no le importa, y te pone esa genealogía llena de farsantes, mentirosos, envidiosos, de extranjeros, de personas como ya te lo decía, como Rahab. Te pone a gente como Judá, marginados morales, adúlteros, con relaciones incestuosas y sobre todo familias disfuncionales. ¿Quién no ha venido de una familia difícil o una familia disfuncional? ¿A quién no le ha marcado eso cuando se tiene que enfrentar ante la idea de forjar un hogar, casarse y tiene mucho temor? Seguramente le ha pasado a alguien aquí. Bueno, en esa genealogía está eso. Miedo, temor, maldad. Y a pesar de todo eso, vemos un cumplimiento. Vemos un cumplimiento. El Evangelio trastorna los valores de este mundo. Donde la gente necesita créditos y ganarse respeto, al Evangelio no le importa. El Evangelio usa gente que tiene fe en el sacrificio de Jesús. No necesitas más para ser un mensajero. Si te enfrentas a descalificarte, porque incluso hasta por los tiempos que estamos viviendo nos descalificamos. ¿Para qué nací en Ecuador si nunca llueve aquí? Cuando era chiquito uno que estaba en las calles de Guayaquil nadando y ahora no llueve. Quiero volver a ser niño. Y uno comienza a desgraciar y a decir cosas y se descalifica como mensajero. Porque perdemos la perspectiva. No nos entendemos como parte de esa historia que se ha sostenido desde Abraham. Interesante. Otra conclusión que puedes sacar de eso es la siguiente. Su santidad y bondad no puede contaminarse por el contacto con nosotros. Más bien, su santidad puede contagiarnos a nosotros. Desde la genealogía, o cuando tú como persona te enfrentabas a los hechos de la historia de Jesús, ya comprendías por qué a Jesús le encantó la presencia de Dios en la tierra. A Jesús le encantó estar junto a los leprosos. Le encantó estar junto a los marginados sociales, junto a los pecadores, junto a los prestamistas, a los que cobraban impuestos, a las personas que no podían calificar. Ahí Jesús se metió y los fue a alcanzar. Desde su genealogía, históricamente, el carácter de Dios está ahí. El carácter de Dios es uno que te abraza y simplemente te abraza y cree que a través de su amor puede restaurarte, puede hacerte una nueva persona y puede hacerte ese mensajero alegre de todos los días. Es muy parecido a una promesa de Isaías 1:18. Esta promesa se las dieron en el tiempo de la deportación. Cuando vino esa migración, esas 14 generaciones, se leía algo como esto. ¿Me ayudas arriba? Isaías capítulo 1:18. Así les decía Dios a Israel y nos dice a nosotros lo mismo cuando aceptamos a Jesús. Oiga,
Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Tranquilidad, quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Tranquilidad, quedarán blancos como la lana. La pasión de Dios es abrazarnos, la pasión de Dios es involucrarse con nosotros. De paso, cuando leíamos las generaciones de la deportación, yo me olvidé de un factor importante que lo conté en el servicio anterior. ¿Usted ha leído esa historia de los magos de Oriente? ¿Quiénes saben qué son los magos de Oriente? ¿Ya? Oro, incienso y mirra. Tradiciones, ahí salen y dicen que son tres. Yo no dice que son tres o algo por el estilo, pero bueno, son magos de Oriente. Y esos magos de Oriente vienen desde Babilonia. Gente que estuvo en la deportación y creía que se iba a cumplir esta promesa y fue a ver cuando recibió, como decían, la señal. Vayan, sigan esa estrella, la señal, y ahí estará y lo encontrarán al Salvador. O sea, Dios mueve de todas partes 1000 cosas y se enfrentan miles de detalles, y lo único que te está diciendo en este domingo es: yo soy el dueño de la historia. Yo soy el héroe de la historia. Yo soy el dueño de cada evento. Si he sostenido mi palabra, ¿cómo eso no se va a cumplir en estos tiempos? Por eso toma esto que está en pantalla a continuación y anima tu corazón. Dios se toma su tiempo, pero guarda su palabra. Lo que estamos viendo aquí es conociendo el carácter más hermoso de Dios, que es alguien que guarda su promesa en todo tiempo. Cuando nosotros creemos que la cosa anda mal, Dios está obrando. Cuando no vemos, como decimos así, el final del túnel, ¿no? Dios sigue obrando. Lo cantamos aquí. ¿Cómo es esa canción? Aunque no te pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás. Créame, todo eso sale del nacimiento de Jesús. Cuando cantamos esas palabras no son simplemente para decir algo lindo, no, vienen de la parte de entender que Jesús es parte de la historia, y con eso Dios nos demostró que la historia está en sus manos. Dios se toma su tiempo, pero guarda su palabra. Desde Génesis a Abraham, desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y fue sacrificado un animalito para vestirlos y taparles su desnudez, desde ahí ya se sabía que iba a venir un sacrificio, el sacrificio de Jesús por nosotros, por lo cual pasaron siglos y milenios para que llegara un Mesías. Y cuando, lo lindo es esto, cuando en una parte de la Navidad, que sabemos, el ángel se presenta a María y le anuncia que ella va a cargar en su vientre al Hijo de Dios, a Jesús, ella responde lo siguiente, Lucas capítulo 1, 54, mostró su misericordia ¿a quién? ¿Dónde empezaba la genealogía? En Abraham. Y a su descendencia, ¿y qué dice después? Cójase así el pechito, el corazón, y diga, para siempre. Porque cuando estamos leyendo para siempre, se está cumpliendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ahora entiendes cómo ha llegado este mensaje hasta aquí? No, pero es que fueron los españoles y nos... Shh. Dios es el Dios de la historia. Y Él se vale de todo suceso para que llegue acá, pero te tienes que confrontar con el Dios histórico. Cuando te quejas de los españoles, te quejas de los británicos, no va por ahí. El tema es, te estás confrontando con el Dios histórico, con el Jesús histórico. Me encanta esto, porque básicamente te está diciendo lo siguiente. La gracia de Dios y el favor de Dios no opera nunca dentro de nuestro marco de tiempo. Esto aplíquelo a su día. Lo está viendo en la historia, aplíquelo a su día. La gracia de Dios no opera con nosotros siendo el jefe del tiempo. La gracia de Dios no está a veces incluso en nuestro esquema razonable. Imagínate que tuvieses una conversación con Dios en ese instante y Él te estuviera diciendo lo siguiente: si quieres imponerme tus tiempos, nunca sentirás que te amo, porque yo sí te amo, estoy cumpliendo mi promesa y cumpliré mi promesa.
Hay momentos en que nos ponemos así, nos distraemos, nos estresamos, entendemos que la Navidad es por el aguinaldo, por el 13º, es por el pavo. Recuerdo que por gracia de Dios siempre me tocó ser administrador donde me contrataban. Y por alguna razón la canasta del administrador es la única que lleva pavo. Al resto le daban como un jamón alargado así o un salame, ¿no? ¿Ya? Y créame que era el momento más duro. O sea, yo ese pavo ni lo quería ver. Porque yo sabía que ese pavo no duraba en mis manos ni 2 segundos. Yo apenas lo recibía, lo regalaba a alguien. Porque a veces sabía la importancia de esa esperanza. Lo que puede hacer el pavo en algunas familias. Lo que puede ser que venga de la nada, pero créeme, aún haciendo esa acción buena, nada te da más esperanza como entender el ser mensajero. De nada a veces sirve dar un regalo o una buena dádiva si no hay una puerta para un mensaje ahí. Y no es meterlos a una religión, no es invitarlos a una iglesia, es decir, tengo algo que darte además de esto. Y Pedro lo hizo. Pedro decía, no solo he venido a curarte, sino que algo mejor te voy a dar a Jesús. No hay monedas para tu pordiosería, pero sí hay un mensaje, el mensaje de Jesús. Los apóstoles y discípulos lo entendieron, ser mensajero en todo tiempo. Y quiero darte ese consejo siempre, cuando estés desanimado, vuélvete mensajero. Cuando estés en medio de una situación que no tiene solución, vuélvete mensajero. Porque no hay nada más lindo que ser parte de este mensaje. Pero tú dirás, Cristo no es para mí, este mensaje no es para mí. ¿Acaso tú no sabes cómo es mi historia? ¿Le ha pasado alguna vez cuando le cuenta a alguien de Jesús? ¿Acaso tú no sabes lo que yo he hecho? ¿Acaso si tú revisases mi historia, ni siquiera te arriesgarías a invitarme a recibir a Cristo? Pues ya tienes una contestación para esas personas. Te invito a ver la genealogía de Jesús. Esa historia era terrible. Y de esa historia terrible viene el Salvador. De esa historia desordenada, Dios tuvo el control siempre. Y si tuvo control de la historia, ¿cómo no va a tener control de tu historia? Y si estuvo en control en medio de esas familias, ¿cómo no estará Dios en control en medio de tu familia en este diciembre? ¿Amén o no amén? Si Él ha estado en control en la historia, Él también estará en control en tu historia. Navidad significa que Dios está llevando a cabo sus propósitos y Él cumplirá su promesa. Y esto me lleva a lo último que te quiero compartir. El Evangelio es el descanso supremo. Es un descanso. Di conmigo, descanso. ¿Cómo descansamos? ¿No? Uno hace... Necesito un descanso. Necesito un respiro. ¿Cómo te lo puedo contar? ¿Te acuerdas que te dije 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones? Un séptimo, segundo séptimo, tercer séptimo, cuarto séptimo, quinto séptimo, sexto séptimo. Bueno, cuando Jesús nace, Él es el séptimo 7. El séptimo 7. Y Dios hizo todo lo creado y descansó al séptimo día. Y el día del reposo es el séptimo día. Hay otras leyes de los israelitas donde decían, al séptimo harás descansar la tierra. Y hay una suma de 7 en algún momento que se llama el año del jubileo, y es cuando las personas que tenían esclavos les decían a sus esclavos, son libres, ya no me pertenecen. El corazón de Dios en la historia se movía así. Y entramos a Jesús. Jesús, el séptimo 7. 14 generaciones desde Abraham a David. 14 generaciones desde David al destierro en Babilonia. 14 generaciones desde el destierro de Babilonia hasta Cristo. Y Jesús es el séptimo 7. El séptimo 7, Él es el descanso. Él es tu descanso. Él es el único que puede, al final de este mensaje, convencerte del consejo que te voy a dar. Y es el siguiente. Ya no debemos, ¿cuál es la conclusión a lo que tú debes llegar al irte de este mensaje y disfrutar este diciembre? Ya no debemos controlar la historia para que todo salga bien. Navidad, ¿qué nos dice? Dios tiene el control de toda la historia. Lo que más quiero que te lleves en el corazón en el día es esto.
Acercarse al nacimiento de Jesús o celebrar la Navidad es acercarse a un momento histórico. Un momento histórico que tiene una hermosa invitación, que te vuelvas un mensajero. Y entre más te vuelves un mensajero, así imperfecto y con tu historia, comienzas a entender esta gran verdad, que Jesús es el descanso y te fue dado para el descanso. Y ahí por primera vez dices, voy a pasar un diciembre donde yo no controlaré esta historia. Voy a pasar un diciembre donde de mí, mi felicidad no va a depender de que termine con la mesa llena, con el pavo más increíble. No. Mi historia está en las manos de Dios. Yo no soy el mejor 13º. A veces es triste, ¿no? Cuando uno ya factura nomás y no te dan décimo o alguna cosa. Se le hace chiquito el corazón a uno. No, ¿por qué facturé? Era que me... Y uno se limita. Pero lo que te quiero decir es eso una vez más. Ya no debemos controlar la historia. ¿Por qué? Porque Jesús nos fue dado y Él tiene el control de la historia. Ponte de pie y vamos a orar. Y ahí donde tú estás, quiero que cierres tus ojos y en serio te quedes en el corazón con esto, ¿no? Ya no tengo que tener el control de la historia. Porque cuando me acerco a Jesús me doy cuenta que es Dios el que tiene la historia en sus manos. Por eso queremos aprovechar este momento, Dios, para poner delante de ti todas aquellas cosas que nos sacan de casillas, todas aquellas cosas que nos ponen nerviosos, todas aquellas cosas que nos ponen sin esperanza en este tiempo, todas aquellas cosas en las cuales me siento insuficiente porque no las he podido traer a la luz, no las he podido manifestar con mis talentos, no he podido alcanzar las metas. Quizás me enfrento incluso a no poder haberle salvado la vida a esa persona. O quizás pude haber hecho algo más y quise controlar, pero no pude. Hemos perdido a alguien en esta época. Tantas cosas que salen de nuestro control. Y que por las tradiciones que tenemos y ese control de que diciembre sea perfecto, nos tiran a la lona, nos hacen pensar cosas suicidas, nos hacen desanimar, nos hacen sentirnos menos, nos hacen sentir que la felicidad no está donde estamos. Y yo te pido, Dios, que hagas con todos los que están aquí, los que ven este mensaje, como hiciste conmigo ya hace 22 años. Y me diste la mejor Navidad de mi vida. Y desde ahí has sostenido esa esperanza y cada vez que llega este tiempo esa alegría a pesar de las cosas que sucedan. Porque desde ese día me enseñaste que tú tienes el control de la historia. Que Navidad no son solo momentos alegres, sino también es pensar en ese Dios que sostiene la historia en sus manos. Y si Él ha sostenido esa historia y yo soy parte de su historia, también me va a sostener a mí. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por cada familia que está aquí. Las bendigo, honro sus siembras y estoy seguro que aunque la cosecha se haga esperar, tú les vas a hacer ver la recompensa en su tiempo. Señor, que en estos tiempos recojamos todo lo bueno que hemos vivido y agradezcamos bastante. Y por las cosas que no tenemos control y se han vuelto difíciles, metamos esta reflexión en el corazón. Tú eres el héroe de la historia. Tú eres el Señor de la historia. Eres el héroe de mi historia. Te doy las gracias. Gracias por habernos traído hasta aquí. Y sigue ministrando nuestro corazón en estos domingos y que podamos celebrar por ahí cerca del 24 y 25 muchas cosas, pero sobre todo una, que tú eres el Salvador, la promesa cumplida. Y yo quiero que seas todo el cumplimiento en mi vida para que sienta que nada me falta y que si te tengo a ti, lo tengo todo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por haber estado aquí, por haber estado con nosotros desde casa. Que Dios les bendiga. Dios es el héroe de su historia. Bendiciones.